Bueno, un poquito más de DDL, habíamos visto Create, Drop, Alter. Para base de datos vimos cómo crear tablas fundamentalmente y vimos muy de costado cómo crear un store procedure, un trigger, simplemente para saber a qué apuntan. Esto lo nombré en algún momento. Si yo creo las tablas con el nombre que quiera, bastante extenso, podría crear sinónimos con un nombre mucho más pequeño y después usarlo directamente. Eso me evitaría escribir los alias cuando escriba las sentencias de consulta, por ejemplo. Entonces puedo crear esto. Hay algunos motores que dejan que eso sea para todos los usuarios, algunos motores solamente para el usuario que lo está creando. Oracle te da create o replace, que es si estuviera creado lo reemplaza al que hubiera para crearlo de nuevo con ese nombre. Si no, habría que borrarlo y volverlo a crear. Lo que hace Oracle es decir, bueno, che, si estuviera, si existiera, yo te lo reemplazo por este nuevo. O sea, acá está la forma en que se lo está usando. Después yo me refiero directamente al sinónimo que entregue y no tengo que preocuparme, sobre todo cuando sean nombres grandes, largos. Además de que esto, al ser más breve y después poder usarlo al cualificar los nombres. Funciona en SQL Server, en Oracle y en algún otro motor que no me puse a investigar, pero sí en esos, digamos, SQL Server el que están usando y Oracle es un motor de los más usados y más robusto. Otro objeto que puedo crear en la base de datos son los índices. Todo lo que está en corchete obviamente es opcional. Sí, debo poner create index, el nombre del índice, sobre qué tabla o sobre qué vista y qué columna o columnas separadas por coma, y en cada columna le puedo poner si es ascendente o descendente. Si es ascendente es redundante porque si no pongo nada lo va a tomar ascendente. El hecho de que ponga clustered implica que es una tabla que está agrupada, y non-clustered no hace falta que esté agrupada. De este puedo tener uno solo y de este puedo tener n índices. Si pongo unique y es sobre un atributo que no es clave primaria, me va a asegurar que haya una aparición por cada, digamos, que no estén repetidos los valores. Bueno, ahí completa un poco la filmina con algunas cuestiones. Obviamente, esto tenganlo en cuenta, no es lo mismo hacer, si yo digo tipo y número de documento, no es lo mismo hacer un índice por tipo, coma, número de documento, que hacerlo al revés. Va a ser muy diferente, lo mismo apellido y nombre y demás. Acá hay una creación muy simple, creación de un índice, el nombre del índice, sobre qué tabla y sobre qué atributo. Acá habla sobre Unique Cluster Index, el nombre y sobre la tabla y qué atributo. Y en el último con más de un atributo en la creación. En todos los motores, por ejemplo, si te metes en algún tutorial de Oracle y demás, te va a decir cuándo no tenés que crear un índice y cuándo sí lo tenés que crear. O sea, te advierte, por ejemplo, si vos vas a tener menos de tantos registros, no lo hagas al índice, se encarga solamente el motor. Te da todas las situaciones en que sería conveniente y en las que no sería conveniente crear índices. Incluso en algún tutorial te dice que por ejemplo, SQL Server crea índices que son árboles B, que yo los nombré en algún momento, o árboles B más. Digamos, es una situación particular que le arma, digamos, índices principales sobre el índice inicial, que podría ser principal también. Simplemente va creando un árbol para que se haga mucho más sencilla o más rápida el acceso. Eso es lo que vemos de índices.
Después también todos los motores, en todos los lugares, si vos entras a trabajar en cualquier lugar, si vos vas a crear un índice y en general, si vos vas a crear una tabla, crear T guión lo que fuera, si vas a crear un índice y guión lo que fuera, una vista, digamos, reglas de nombrado que hacen que cuando alguien o cuando usted vaya a ver en la base de datos que tiene, sepa de antemano a qué objeto se está refiriendo cuando hace ese nombrado, para facilitar la vida de todos los que actúan en una organización. Bien, las vistas. Las vistas recuerdan que no tiene datos almacenados propios, o sea, las tablas sí, las vistas simplemente tienen una definición que está almacenada, la definición es una consulta SQL, que eso sí está almacenado, vamos a hacer una tabla virtual que toma datos de tablas fuente o tablas almacenadas. O sea, también podría tener definida una vista sobre otra vista, no es lo más común, pero podría hacerse. Tiene un nombre que se asigna cuando se hace la creación de ese objeto, y la definición queda almacenada en el diccionario de datos. Yo cuando hago la creación del objeto, hago un create view y le doy el nombre que pensaba ponerle y con el cual después voy a poder hacer, incluso en la cláusula from, referirme a una vista en vez de referirme a una tabla. Eso sería más para que haya más rápido después la consulta. Esa, pero ¿cuál es el problema? Si la vista está definida, la vista que está definida ahí es una consulta muy compleja, llenar de datos esa vista puede llevar un tiempo. Y después la consulta, la vista es una papa. Entonces puede hacer pensar que algo anda mal si vos estás tirando una consulta que es muy sencilla. ¿También? Creyendo que si no tuviera los nombres bien, pero si yo estoy consultando una tabla, una consulta muy fácil y me demora una vida en devolverme los datos. Por ahí el problema es que la vista tiene una consulta compleja. Las ventajas: brinda distintas perspectivas al usuario y seguridad, o sea, le doy al usuario los datos que puede ver. En ese aspecto me da seguridad de que no va a acceder a datos que no están permitidos. Pongo una presentación más natural, mantiene integridad de datos, porque no me va a dejar modificar datos salvo situaciones muy particulares, y no me va a dejar, pese a que me deje actualizar, no me va a dejar caer en ciertos errores. Y aislamiento ante cambio en la estructura de base de datos, siempre y cuando no modifiquen la base de datos un dato que está en la vista. Se acabó la independencia. O sea, lo cual no es común. Si le cambio el tamaño a una columna, no hay drama. Pero si saco una columna y estaba en la definición de la vista, estoy haciendo una macana grande. O sea, era el aislamiento mientras no haga cosas raras en los cambios de la estructura de la base de datos. La desventaja del rendimiento, lo que hablábamos recién, el DBMS, para empezar a resolver la consulta que estoy intentando ahora, debe resolver primero otra. El motor puede decidir mantener la vista por la sesión del usuario, con lo cual ya tiene resuelto ese aspecto. Restricciones de actualización, actualizan cuando son sencillas. Vamos a ver en qué casos yo puedo llegar a hacer actualizaciones de datos a través de una vista. O sea, hay una serie de cuestiones que el estándar indica como necesarias. O sea, como decía, create view, el nombre de la vista, como, y la consulta que viene por debajo. Si indico with check option, solamente lo voy a indicar si a través de esta vista voy a hacer algún insert o delete. Si no, no tiene sentido. Que indica que chequee, que no modifique alguna cuestión que haga que ese registro desaparezca o no aparezca en la vista. Por ejemplo, acá está diciendo que la especialidad sea sistemas. Si yo dejara insertar una especialidad que no sea esa letra K, que sea J o lo que fuera, yo inserto y no me lo muestra en la vista. ¿Por qué? Porque tiene una restricción.
Entonces, esta opción impide que yo cargue algo que no esté o que no cumpla con la restricción. ¿Está bien? Porque si no, diga, pero yo di el alta y no me aparece. O modifiqué y desapareció el registro. Claro. Entonces, esto impide que pasara esa situación. O sea, sin eso vos podés crear algo que no tenga ese web. Exactamente. Y va a aparecer Sin igual. esto, yo puedo hacer cualquier actualización que puede correr el riesgo de que desaparezca una fila en un update o no pueda haber una fila que inserte. ¿Está bien? Después estarán las consideraciones de programación que diga, bueno, pero si crearon una vista y le están mostrando un programa a través del cual va a insertar datos, ese programa no lo debería controlar, que no lo deje pasar. O sea, que no deje insertar un valor. Suponete ese programa, acá esto lo tomaría no sea como constante y no lo dejaría tocar. Pero un problema de programación para que no tenga ninguna cuestión que afecte la integridad. Acá vista, digamos, en este caso son nombres indicados como parece, che, esta vista la creé a través de eso, un filtro que me filtra algunas filas, pero sí todos los datos. Esta fila vertical porque pongo algunos datos, pero no le pongo un word, o sea, pasan todas las filas. O sea, nombres medio, digamos, como para mostrar situaciones de cómo se pueden crear vistas. Vista del subconjunto de fila y columna, acá puse algunos atributos y hice un filtro por algunos datos. Vista agrupada porque incluye un group by. Vista compuesta porque tengo más de una tabla como base para crear la vista. Ahí está mostrando incluso al crear la vista qué nombres van a tener los atributos de la vista para después nombrar. Bien, para que yo pueda hacer una actualización, esto pregunta de parcial muchas veces, para que yo pueda hacer una actualización debe verificarse esas cosas. No puede haber distinct en el select, no puede haber subconsultas, no debe haber group by. Esto es básico, que no haya group by o Javi. ¿Por qué? Porque supone que es tan elemental que no pueda crear una lista con group by si la voy a actualizar. No puedo actualizar las tablas base a través de la vista. O sea, cuando hago un group by estoy creando filas artificiales, no responden a ninguna fila de la tabla, porque creé grupos que sumarizaron, sacaron promedio de un conjunto o subconjunto de filas de la tabla. Por lo cual, si yo la creé con un group by, ¿qué fila voy a ir a actualizar cuando vaya a actualizar? Ninguna, no hay ninguna fila que contenga esos datos, con lo cual esto sería un error grave ponerlo. Columna simple sin funciones de expresiones, porque si yo tengo una expresión, ¿qué es lo que voy a actualizar? Cambio las columnas simples, sí, pero si yo traigo apellido, nombre y legajo y quiero modificar el nombre, es un dato que está. Tabla única, o sea, no puedo hacer multitabla, o sea, la subconsulta que hay, o la consulta que hay por debajo en la creación de la tabla debe ser de una sola tabla, y obviamente con derechos para poder hacer modificaciones. O sea, si no me otorgaron derecho para hacer un insert de let update sobre una cierta tabla, y por más que yo le dé una vista, no va a poder actualizar porque no tiene esos derechos. Bueno, y la eliminación, drop view, el nombre de la vista, y en cascado restrict porque si yo tengo creado una vista sobre otra, el hecho de que borre en cascada, el que borre esta de aquí puede implicar que borre las que están referenciándola a la vista que quiero borrar, o restrict porque dirá, no, che, hay una vista que está basada en esta, no puedo borrarla porque la otra queda imposibilitada de trabajar.
Bien, hasta ahí. La semana que viene vamos a ver seguridad. Dale. Preguntas de lo que hemos visto. Bueno, así que hoy tenemos esta clase que vamos a ver lo último. Y la clase que viene es de simplemente de consultas que quieran hacer. Obviamente pueden hacerlas por mail, como la otra vez. Me digan, hasta luego. Difícilmente lo veo. Bueno, vamos a ver entonces seguridad. Antes, este tema, o la mayor parte de lo que vamos a ver hoy, está en el libro donde vimos todos los temas del primer cuatrimestre. Era el capítulo 23, creo. Siempre me confundo entre el 25 y el 23, si es distribuida o seguridad, pero creo que es el 23. El capítulo 23 del libro o de la fotocopia, creo que esta fotocopia es de la primera parte. ¿Está? Sí. No, pero esta es la parte práctica. Ah, bueno, la guía. Bueno, entonces ahí lo van a encontrar a esto la mayor parte, salvo las sentencias que sí, las vemos acá, y son dos sectores. Bien, entonces cualquier actualización o acceso a la base de datos por personas no autorizadas podrían generar problemas con los datos que tenemos almacenados. Una de las cuestiones que debe verificar un motor de base de datos es que los datos que está almacenando o administrando en la base de datos se correspondan con la realidad. O sea, si alguien entra y modifica datos por fuera del sistema, podrían llegar un momento en que no se correspondieran los datos que tengo almacenados en el sistema con lo que tengo en mi depósito, si es que guardo productos y demás. Con lo cual, quienes operan el sistema, o el sistema mismo o la base de datos va a perder credibilidad y va a generar mayor resistencia aún a que sea usada. Es lo que no se busca. Las amenazas que se pierde o a las que se expone uno por esa pérdida o degradación de los datos que tengo almacenados son perder integridad, obviamente. Eso se va a poder generar si entro bypaseando lo que son las reglas de integridad. O sea, si yo entro por el sistema, tiene que estar muy mal hecho para que pueda generar problemas de integridad. ¿Bypaseando? Bypasear algo es pasar por un costado. Si yo le paso por el costado de las reglas de integridad, no voy a usar nada. Perdón. Me he ido actualizando por ahí, nombraba ciertas cosas y me quedaba mirando en el tiempo. Entonces, si yo accedo, supongamos, mediante algún producto a tocar los datos que están almacenados en la base de datos, o sea, no por un sistema y a través del sistema usar bien todo lo que está protegiendo la parte de integridad y las definiciones que tiene la base de datos sobre esa integridad, voy a poder producir pérdida de información o degradación de la misma. La degradación sería que se ponga en null una clave foránea y después quede apuntando a nada, o elimine un registro que tiene una clave primaria que es apuntada y eso genera una degradación y va a generar algún problema en algún momento. Entonces tengo que proteger la base de datos de esas pérdidas o degradación que derivaría en una posibilidad de tener una pérdida de integridad. La otra amenaza es la disponibilidad, o sea, los datos los tengo que tener a disposición mía para cuando vas a hacer una consulta. Si no los tengo de ese modo por algún problema en la base de datos, seguramente será por alguna de esas amenazas que se ha verificado. Y el resto es confidencialidad. O sea, no debe poder accederse a datos que uno no esté en condiciones o no tenga autorización para ingresar. O sea, yo no debería ingresar a ningún dato personal de ustedes, más allá de, digamos, a través del sistema de la Facu, entrar a legajo, apellido y nombre y las notas de GDA. Ni siquiera debería poder ingresar a ver las notas de otra materia. Eso hay otra gente que tiene acceso al sistema académico de otro modo y puede detectar todos los datos de ustedes. O sea, nosotros
recién después de varios años en práctica supervisada nos dieron una vista del sistema académico para saber si estaba un alumno, por ejemplo, con comunicaciones rendidas, perdón, no regular. ¿Por qué nos pasa eso? Nosotros receptamos los documentos, el alumno le dice, che, cumplí las cuestiones, sí, cumplo con todo eso. Bueno, bárbaro, receptábamos todo, lo pasamos al departamento del sistema, veían que estuviera bien, firmaba el director, lo agarramos nosotros, llegábamos a la Secretaría Académica con todos los expedientes y la Secretaría Académica venía y dice, tal y tal, no rindieron comunicación. O sea que las ingenieras que están conmigo habían laburado al vicio, corrigiendo, llevando, me hicieron laburar al vicio al departamento de sistemas, viendo esas cosas, se llegaba a la Secretaría Académica y esos expedientes venían para atrás. Me decían, yo te pregunté, pero nosotros no podíamos acceder, llegaba un momento de decir, mira, vos me mentías a mí, pero va a llegar un momento que se van a dar cuenta, ya. Encima no nos gusta quedar como pavos, entonces nos dieron la vista para poder ver una partecita, saber si el alumno estaba en condiciones de poder hacer prácticas supervisadas. Porque la inscripción no la hace el alumno y le controla el sistema como hace cuando ustedes se quieren anotar en GDA, por ejemplo. Ahí va a la Secretaría Académica y ahí hacen la inscripción en la materia, en la práctica de los alumnos que están en condiciones. Pero en el trayecto habían hecho trabajar a muchas personas al vicio. Entonces, pero la confidencialidad esa tiene que estar disponible para las personas que tengan, por su trabajo, necesidad de acceder a los datos. El resto de las cosas, para nada. Bueno, van a ver que, bueno, ahora cuando las vayamos pasando hay muchísimas incrustaciones sobre esto. No sé si en las filminas que van a quedar, o que ya están a disposición Sí, de ustedes, ¿están? Sí. Bárbaro. Sí. La idea es acompañar con muchos ejemplos de hackeos o que han accedido a bases de datos y han producido algún tipo de problema. Acá en este caso Banco Nación y fue sobreseído por demostrar falla de seguridad. O sea, lo que hacían muchas veces, hay problemas de este tipo que no llegan a los medios porque al banco no le conviene que esto aparezca en todos lados. Entonces, incluso si pudiera identificar quién fue el que lo hizo, sería bastante importante contratarlo para que no siga, para que además le ayude en la seguridad para saber cómo bloquear hacking ético. Exactamente. Ethical hacking. Había un chango que fue alumno nuestro, después vino varias veces a dar clases, unas conferencias. Sí, varios cursos. Pero acá los que avisan, pero lo meten cara, como pasó con el caso de los peajes de Telepase, que encontraron una vulnerabilidad. Pero, claro, pero aparecieron los datos de la gente ahí. Aparecieron los datos. Ese fue el lío. Claro. Aparecieron los datos. Distinto es que yo te muestre una vulnerabilidad y te diga, che, está pasando esto. Pasó también con la MUNI, con los estacionamientos. Sí, había. Así que, che, es bastante complicado. Y cuando vas viendo las incrustaciones que hay, de quienes han tenido problemas de que los han hackeado, sí, la verdad que está complicado. O sea, depende de qué guardes, es la seguridad que le vas a poner a lo que guardas. Claro. O sea, eso es lógico. Va a invertir más en base a lo que vos tengas adentro. O la importancia que tiene. Bueno, alerta por hackeo Mercado Libre y Mercado Pago, empresas fuertes y que encima tienen empresas que hacen dentro de su grupo, empresas que hacen seguridad, o sea y sin embargo les pasa. Bueno, Google actualizó seguridad. Bien, ¿qué hay que hacer para que no sucedan esas cosas? O sea, para que no haya pérdida o degradación de información que devenga en pérdida de integridad, disponibilidad y demás. Establecer medidas de control para que se le vaya complicando a alguien y no pueda entrar y hacer lo que quiera. Control de acceso, obviamente que en cualquier base de datos se va a tener que crear usuarios. Esos usuarios van a tener que tener contraseña. La contraseña obviamente tiene que estar encriptada. O sea, Luis en PUB les enseña a hacer, le
entrada al sistema por un login. Entonces digo, bueno, mostrame la tabla donde tenés los usuarios que vos identificás acá, ¿vale? Y está obviamente todas las claves a la vista. O sea, vos acá le ponés asterisco, pero en la tabla están a la vista. O sea, vos esas claves las tenés que encriptar. Exactamente, con algún algoritmo de encriptación, que puede ser cualquiera, puede ser correr, si son letras, correr 5 lugares de letra. Vos apretás una C y almacenás una... me complica, no sé, G, una G. H, no sé, lo que fuera. Bueno, y para desencriptar haces exactamente lo contrario. O sea, eso hacían hasta en la Segunda Guerra cuando mandaban un mensaje. Escribir encriptado, haciendo algún algoritmo que después el otro lo da vuelta. Pero este tipo de sistemas, así, pongamos un comercio, ¿se usa así encriptado, por ejemplo, un Java 6? Depende del negocio que sea. Depende qué. Claro. Depende qué quieras, de vuelta, qué quieras defender. Si tengo un kiosco, seguro que no. O sea, seguramente no voy a tener una base de datos, muy probablemente. Lo voy a resolver con otra cuestión, porque nadie va a venir a atacarme. ¿No? O sea, es como si pensara que alguien me va a querer sacar la oficina de gestión de datos. ¿Quién las voy a proteger? Déjensela. Entonces tengo que crear cuentas y contraseñas y tenerlas almacenadas, porque esto además después vamos a ver que le va a servir al motor para otras cosas. O sea, no, al motor y a cualquier sistema le puede servir. Control de inferencias. Esto, si yo voy a hacer estadísticas con los datos que tengo almacenados, debo imaginar que las consultas van a ser a una gran cantidad de datos. No debo poder parcializar la búsqueda de tal modo que pueda identificar uno. ¿Bien? O que pueda acceder a datos de una persona. Si yo puedo saber por los datos que sé que tengo almacenados, puedo saber por la edad, y si tengo la fecha de nacimiento, si puedo acceder a uno, es complicado. Ahora, si accedo a todo para saber cuál es el promedio de edad del público al cual me voy a dirigir, es otra cosa. O sea, no me importa la edad de cada quien. O sea, no debería poder llegar a parcializar de tal forma las cosas de poder detectar a una en particular. O sea, no poder inferir datos de una persona cuando en realidad está dispuesto para hacer algo más general. Control de flujo, evitar que la información llegue a usuarios no autorizados, ya que no pueda, ya vamos a ver otro aspecto de seguridad, que no poder que una persona que tiene acceso a este tipo a este nivel de datos lo pueda leer y a partir de ahí grabar tablas a las que acceda todo el mundo. O sea, que yo pueda bajar datos de aquí y grabarlo en este lugar que accede todo el mundo. O sea, poder hacer un flujo de información o de datos para que lleguen a todos. Y bueno, obviamente cifrado de datos, incluida obviamente de entrada, contraseña. ¿En dónde interviene el DBA en esto? Obviamente la creación de cuentas la hace el DBA. O sea, cualquier usuario que vaya a tener posibilidades de entrar a los datos de nuestra base de datos, sea por como fuera, va a tener que hacer el DBA, la creación de cuentas de usuarios o grupos de acceso. O sea, muchas veces en instituciones más grandes hay muchas personas que hacen lo mismo. Entonces, genero más vale perfiles y a los usuarios los asimilo a esos perfiles. Si no, sería mucho más complicado. Otra cuestión es concesión de derechos y privilegios. O sea, acá es al estilo de lo que hace Unix, cuando yo usando sistema operativo Unix, Linux o el que fuera, todos muy similares, cuando creo un objeto nuevo o creo un archivo nuevo, el propietario soy yo y el único que tiene derecho sobre ese objeto soy yo. O sea, si alguien quiere, aunque sea leer eso, yo le tengo que dar permiso. Acá lo mismo, o sea, el que crea los objetos en la base de datos es el DBA o el grupo de DBA y ese usuario es el que tiene todos los permisos. Entonces deberá ir otorgándole permisos a los distintos sujetos, usuarios en general,
pueden ser a los programas de aplicación para que puedan acceder a esos datos y que puedan acceder de la forma que tiene previsto que accedan. Puedo acceder consultando, puedo tener permisos para modificar, puedo tener permisos solo para eliminar, etcétera, etcétera. Obviamente el DBA puede retirar privilegios. Hay bases de datos que el privilegio se lo puede otorgar por un tiempo, durante lo que dura la sesión, y después se caen automáticamente, o pueden ser asignados y habrá que desasignarlos explícitamente. Perdón. Asignación de niveles de seguridad, asignar cuenta de usuario el nivel de seguridad adecuado. Esto es lo que refería recién. Puedo determinar varios niveles de seguridad, decir, che, bueno, a estos datos pueden acceder todos, a estos ya pueden acceder cierto perfil, y así llegar a una escala más alta que solamente pueden acceder unos pocos. Y la auditoría de la base de datos en general está presente siempre, la auditoría de la base de datos. ¿Qué va a hacer? Que cada vez que yo me loguee quede un registro en la base de datos, en tablas que están guardadas en la base de datos y que puede ser actualizado solamente por el motor de la base, y va quedando incluso a posteriori puede quedar anotado ahí qué programa usé, qué tabla actualicé, a qué hora, de qué forma y demás. Por eso que muchas veces cuando les recalcan en organizaciones grandes que cuando te retires deshabilites la máquina, al menos la suspenda para que nadie pueda acceder a las cosas del sistema a través de tu password. Y menos que a través de tu usuario. Y menos que le pase la password a otras personas. ¿Sí? Porque toda la actividad que hagas va a quedar registrada como si lo hubiese hecho vos. Ese es el tema importante. O sea, esa auditoría en la mayoría de los motores se puede deshabilitar. Como esto actualiza la base de datos, graba registros, modifica o hace toda acción de actualización sobre la base de datos, esto va demorando o puede perjudicar un poco la performance. Pero si no tenés la auditoría, perdés mucho la seguridad de la base de datos. Seguridad, eso es saber quién pudo haber hecho alguna acción sobre la misma. Bueno, ahí habla de claves de acceso al home bank. Esto debe ser viejo, del 2003, porque cambió hace bastante. Hace muchos años solamente vos ponías una clave con datos alfabéticos, después te empezaron a obligar que hubiera una mayúscula, minúscula, carácter especial y números, que no hubiera una cierta secuencia, que no volvieras después de n cambios de clave a una clave inicial o anterior, digamos, todo eso. Que te la acabó porque hace tiempo la clave. ¿Cómo? Como que te la acabó porque hace tiempo. Sí, antes, en una época era cada 6 meses. Obviamente, como a todos nos pasa que siempre nos pedía cambiar de clave en el momento menos oportuno. O sea, El Zoom. qué casualidad. En realidad, cuando me la pidiera en el momento menos oportuno. O sea, no puede ser que siempre me la pida en el momento menos oportuno. O sea, siempre estaba apurado, me pide cambio y... Pasa que uno nunca entra cuando la... Claro, y la cambio y después te tenés que acordar. Sí, ok. O sea, cuando Volvió empezamos- el papelito. o algún archivo En Drive. en Drive con las claves. O sea, a todos les ha pasado olvidarse las claves de... Obvio. Sí, En el sí. Zoom Sí. pasaba bastante. Ah, A mí, Zoom. antes de los parciales. Automático, El cajero, en una época trabajaba, era casi todo, bueno, no era tan difícil, todo más chico del otro. Entonces voy al cajero, me había olvidado la clave. Cuando estaba esperando, ¿sabes? Me olvidé la clave y no, venía así. Bueno, 3 veces y chao. Aparte, bueno, sí, o sea, ¿qué fui? Aparte de volver sin plata, volví derrotado por el cajero. Qué viejo, pavo. A ver, pasó lo Ya, que- a las horas, a veces dice uno, el chaco estaba comiendo, no sé qué,
olvidé la clave de cajero. Me hace sentir menos mal. Sí, Yo el otro sí. día fui a sacar plata y me pasó lo mismo, que no me acordaba la clave. Y me di la vuelta y estaba el Rapipago, creo que. Ah. Y le pasé la de débito y me dejó Sí, extraer. hay más alternativas. Antes, digamos, estaba menos difundido. Hoy casi que, digamos, rara vez necesitas viva. O sea, Profe, una salida. consulta. Esa fue de seguridad una amenaza que se llama SQL Injection, que no sé si sigue estando. Que es como que a través de una clave, una contraseña débil del usuario SA, pueden acceder a los datos. Y el que sabe eso es Gibellini. Ajá. Así si lo tiene el profe Fabián, en algún momento el PAP, bueno, el Sí, más en el crack, 3K2. creo son de los más crack de acá en la facu de seguridad. Ajá. Así que, No, sí. Fabián, él Sí, estaba a sí. cargo del LAPSI, no sé si ahora sigue estando, porque pasó a secretario del departamento. Discreta, por si Sí, da, yo tuve que poner sí, discreta. puede ser. Da, explica muy bien. No, muy piola y sabe mucho del FAC. Bueno, acá hay un cuadro que actualizamos este cuadro hasta el año pasado, era una mugre. No me acuerdo dónde lo encontré, se lo mandé a Roberto. Este fue el mío. Sobre las características de la clave que elijas. Empiezo a decir, vos elegís solo, te permitieran, ¿no? Solo números y hasta 4 números te la pueden sacar en forma casi instantánea. Hasta 11, casi en forma instantánea y así. Si vos haces una mezcla de números, minúsculos, mayúsculos y símbolos, suponete, si vos elegís una clave de 8 dígitos, 39 minutos. O sea, y es lo habitual, 8 dígitos para una clave en home banking. Y así va subiendo, suponete, cuando llegas a 11 dígitos, 34 años, con lo cual, en el caso de Mi contraseña tiene 23 y tiene todo. En la punta de debe andar por acá la tuya. No, bueno. Esto es un promedio a su vez, porque por ahí te la enganchan en la primera. Chao, besos. Parece esa generada por Google y no la encontraba. Sí, digamos, pero te muestra que cuando vos la vayas complejizando un poco más, vas a tener resultados positivos en cuanto a la imposibilidad de que sea hackeado. Pero después habrá otras fases por donde te así que no sé, ingeniería social. 34 años así que tardé bueno, en hackear. hay que buscar de hacer una contraseña fuerte, o sea, que tenga todos los aspectos a contemplar para que no te puedan acceder a datos. Pero bueno, como siempre, depende de lo que estoy necesitando proteger. Así que cámbienla frecuentemente. Sobre todo la de home banking, que es el plata. Sí, esa uno más que mal lo va corrigiendo. Pero se expone más en forma, digamos, se expone más en otros lados, más que en una clase donde necesites clase. Sí. Cuando te piden datos, en general la mayoría de la gente, creo que hay un dibujito por ahí que muestra un mozo, porque es de un artículo, muestra como que uno le sirve en bandeja los datos a la gente, ya sea a través de alguna red social, Y con cualquier aplicación le podés vender. ¿Eh? Con cualquier aplicación le podés vender todo. o aplicación, o que te manden un mail diciendo que tenés la tarjeta que tenés aplicada para que te debiten Netflix, ya no la reconoces. Yo nunca pude entender bien cómo funciona el VPN, pero dicen que es tipo bueno para que no te roben información. No conozco el detalle, como para hablar criteriosamente, decir, ya no, bueno, por esto, o sea, te vendería Fintel. ¿Alguien sabe? La VPN, una red virtual privada. Sí. Claro, sí. ¿Cómo funciona? Dice, No. para que no te roben información. ¿Por qué te protege tan bien? Y por vulnerarla la van a poder vulnerar seguro. No lo tengo asociado con. No te conocen IP, creo que no. Te pone que estás en otro lugar, digamos. Como si estuvieras Sí, desde podría otro ser. Como lugar. si estuviera operando de otro lado. Claro, hay páginas que no podés entrar desde acá que con una Sí. VPN tranquilamente podés entrar. Más que En con una general, VPN, páginas de otros países con un a veces proxy, te imagino. impiden. Hasta buscas algo y te aparecen cosas de ese lugar. O sea, está bueno.
Pero bueno, no sabría cómo Sí, responder. pero ahora para los trabajos remotos usan VPN para conectarse a la oficina central En comunicaciones de pantalla, bueno, con uno. para la clase que viene traía que No, ni la clase que Una- viene, ahí nomás. una monografía No, del ni ahí tema. nomás. Y listo. Que no se La mitad del pase probado. ¿Cómo? Sí, si es de monografía, entonces va la mitad del pase probado. Estamos pretenciosos. Estamos pretenciosos. No seas boomer. Bueno, hay dos tipos de control de acceso. Uno el discrecional, que es el más habitual y también el que tiene más posibilidad de ser vulnerado, que a nivel de asignación de privilegios para el uso del sistema a través de cuentas que permiten crear tablas o vistas. O sea, no todas las cuentas van a poder hacer esa creación, y las tablas o vistas crear, digamos, lo que hace el DBA, crear una matriz de sujetos y objetos para saber qué privilegios tiene cada quien. O sea, a través de ese entramado poder darle los accesos a cada persona a través de una cuenta, de una clave, y poder saber a qué tablas o a qué vistas va a poder acceder cada persona. Muchas veces, para proteger los datos que hay en una tabla, si no te pudieras otorgar acceso a ciertos atributos de una tabla, te puedo crear una vista con los atributos a los que vos poder acceder y darte permisos de lectura, escritura sobre la vista. Escritura al vicio, porque solamente podría escribir la vista, lo cual no sería conveniente, salvo que a través de la vista quedan actualizadas las tablas base. O sea que a través de una vista lo que voy a otorgar de seguridad al poder dejarte acceder solamente a los atributos de una tabla y obviamente a las filas, a una tabla que vos quisieras acceder para hacer consultas o demás. O sea, de esa forma yo puedo establecer la posibilidad de dar seguridad sobre los datos, porque voy a estar permitiéndole entrar a ciertas y determinadas personas, y a esas determinadas personas a los datos que les correspondan y no a otros. No poder acceder. Entonces yo le quiero dar acceso a ciertos datos de una tabla. Si le doy acceso a esa tabla, le estoy dejando mirar probablemente otros datos que no tiene por qué hacer. Entonces necesito generar vistas. El control de acceso obligatorio, que es o se puede hacer mucho más fuerte, no es tan común, pero básicamente se trata de clasificar a los usuarios y a los objetos en distintos niveles de seguridad. O sea, que no tenga seguridad, que tenga una seguridad un poco más alta, secreto, alto secreto y demás. Los sujetos son los usuarios, las cuentas o los programas de aplicación. O sea, podría darle permiso a un programa para que haga una cierta actividad y no al usuario. Y los objetos, depende del motor, tablas, filas, columnas, vistas o operaciones que pueden hacerse sobre ciertos datos. Y deben cumplir estas dos premisas para que no haya, por ejemplo, un flujo de datos hacia sujetos que no tienen permiso. O sea, esto es básico, o sea, bastante elemental. Ningún sujeto puede leer un objeto de nivel más alto. O sea, si yo soy una persona que tengo acceso a datos confidencial, no puedo acceder a un objeto, una tabla además, que esté clasificada como de alto secreto. Eso vendría a ser casi elemental. ¿Está bien? Y ningún sujeto puede escribir un objeto de menor clasificación. Que uno podría decir, bueno, pues si yo tengo permiso para esto, podría grabar algo de menor clasificación, porque se supone que la más alta arrastra a las clasificaciones más bajas. Tener más alto puede ser que yo lea todo lo que está por debajo de mí, pero no puedo grabar, porque es lo que les decía hace un rato. Si yo grabo algo de nivel más bajo, estoy dejando libre para que lean un montón de personas o de sujetos que no estaban en capacidad de poder leer ese tipo de datos. O sea que si se va a ir por ese lado, tiene que cumplirse esa norma, ¿no? Es decir, che, bueno, no puedo leer cosas que estén por encima del nivel que me han otorgado a mí, y no puedo grabar datos por debajo de ese nivel, solo por una cuestión de control de flujo. Más dibujitos.
Bueno, en lo que hablaba hace un rato, otra forma, sobre todo en las instituciones grandes, es crear roles y a los usuarios que voy dando de alta asignarlos a roles, porque después es mucho más fácil otorgarle permisos a un rol que va a ser usado por 40 personas que tener que empezar a darle todos esos permisos a las 40 personas, que por otro lado van a hacer exactamente lo mismo. Entonces sería como en Linux en los grupos, ¿no? Podría ser exactamente como los grupos, para asignarle cuestiones que puedan trabajar todos los grupos. O el Active Y Directory. posibilidad de restricciones temporales que decíamos hace un rato, es decir, che, te voy a dar la posibilidad, el grant, te lo voy a dar por unas horas o mientras dure la sesión. Vos te logueaste la sesión, te doy esa posibilidad y cuando te deslogues, la próxima vez que entres ya no lo vas a tener. Bueno, un hackeo masivo puede estar. O sea, la FADE también, tarjeta naranja, esto desde el año pasado. Fabia se estafa sola. La tarjeta naranja el año pasado estuvo varios días sin actividad. Es más, antes te pedía solamente la clave. Gracias, Ahora te pide comúnmente la clave. Bueno, básico, y eso lo hacen grandes centros de datos, no almacenar bases de datos muy grandes en un mismo lugar, porque voy a perder todo lo que tenga. Esto es lo que hablaba hace un rato de no entregarle la información tan fácil a alguien, o sea, de poder acceder a datos, sobre todo los más chicos, eso, quienes tengan hijos chicos, además, cuidar de que si usan internet no estén brindando datos tan fácil para que hay gente muy mal llevada, por nombrarlo fácil, de meterse con chicos, cosas que la verdad generan mucha molestia o bronca. Así que tratar de concientizar a la gente, si tiene sobrina, además de cómo manejar esos datos con seguridad. Bueno, un montón de... Esto estaba... Bueno, ya lo habíamos visto. Y vamos a ir a las sentencias, no me acuerdo si habíamos visto algo de esto en la primera parte. La sentencia para entregar permisos es la sentencia Grant. Al lado de la sentencia Grant, sobre qué privilegio estás entregándole, a quién se lo vas a entregar. O sea, le das la posibilidad de seleccionar, o sea, de consultar a la tabla alumnos para, por ejemplo, a todo el mundo, o sea, public es para todos. Acá le das de seleccionar, insertar y update, o sea, solamente no lo va a dejar borrar sobre la tabla alumnos a los usuarios del rol dependiente del departamento de sistemas. Con esta sentencia vos le otorgas permisos, o sea, privilegios sobre un objeto a un sujeto. Así que bueno, si le iba a entregar los 4 privilegios o el privilegio, eso podría cambiar entre un motor y otro. Hay motores que te van a dejar otorgar la posibilidad de modificar, pero ciertos datos, no sé, al lado le va a indicar cuáles son los datos que va a poder modificar y después a través del sistema lo va a poder hacer. Y sobre la tabla de alumnos y a quién le va a permitir modificar solamente esos 2 atributos. Y después, creo que esto habíamos nombrado en algún momento la Grant Option. O sea, cuando yo en la sentencia Grant le doy Grant Option, lo que hago es a Nancy darle la posibilidad de que pueda otorgarle a otra persona este permiso sobre este objeto. O sea, le doy la posibilidad de transmitir esos beneficios. Después hay que ver, cuando se lo saque a Nancy, que se van a caer todos los privilegios que se le hayan dado a terceras personas. Bueno, para revocar esas posibilidades también, ¿qué es lo que voy a quitarle? Porque no quiero quitarle todos los privilegios. Supongamos que le hubiésemos dado Select, Insert y Update. Solamente le voy a quitar Insert y Update y le voy a dejar seguir consultando.
para revocar todos los privilegios del promedio del departamento de alumnos y en este caso, si sabía que le había dado a una persona con la posibilidad de darlos, lo puedo entregar, que lo haga en cascada o que lo impida. Lo va a hacer en cascada, lo va a impedir en el caso que Nancy le hubiese otorgado privilegios a alguien. Es incrustación, a ustedes les puede resultar eso que es. El conocimiento. Yo lo conozco. Yo también, Sí, pero realmente. sí. El famoso cono del siglo. Super ángel. A mí me resultaba bastante divertido. Superagente 86. Bueno, otro tipo de seguridad que excede a la base de datos y que todo, digamos, en todo centro de cómputo va a haber es seguridad física. Limitar acceso al servidor, eso. Si visitan un banco no van a poder pasar caminando por donde está el servidor de datos, seguramente va a haber acceso restringido con huella digital o con una tarjeta para poder acceder a donde está eso. Cuando lo llevábamos hace unos años había una empresa donde está el Mercado Libre ahora, estuvo HP, antes se llamaba EDS y demás, y había una visita y a donde estaban, y profe, pero no pudimos ir donde estaban los servidores. Y claro, imagínate, vos sos el que alquila parte de ese servidor para tener tus datos y te enteras que el que los administra tus datos deja pasar un grupo de 40 alumnos por al lado del servidor. O sea, no es muy seguro. Los bolsillos llenos de pendrive. Y con el vaso de agua, o sea, a ver si se la banca. Bien, o sea que tiene que haber una barrera física. Después seguridad del sistema operativo, versionado, firewall, seguridad de archivos, por ubicación y acceso. Había como seguridad física para algunos sistemas tener una clave de hardware. La clave de hardware era tener un tipo pendrive que si no estaba conectado a la máquina no funcionaba el sistema que se había liberado. O sea, todo, además de la seguridad que pueda tener la base de datos del sistema mismo, toda seguridad externa al sistema que deberá contemplarlo quien esté ejecutando o quien albergue los datos para darle seguridad y confianza y a su vez poder vender el servicio. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia entre un hacker y un cracker? El hacker quiere conocer el sistema y el cracker lo quiere romper el sistema, quiere entrar. Exactamente. Normalmente se los conoce a todos como hackers, pero Me gusta seguridad por eso. El hacker es. no a pegar. Cuidado en la escalera, baja atrás. Agárrate bien del pasamano, como decía Charlie García. Te va a ir. Alguien te va a encargar de empujar. Bueno, ahí habla justamente de la finalidad que tienen unos y otros, o sea, el hacker, como bien dijo el compañero de ustedes, Es el bueno. el bueno, el que entró y te dijo, che, fíjate que se te puede vulnerar tu seguridad fácilmente, o poner alguna cara o algo que no destruya, ¿sí? Digamos, te puede destruir la imagen de la empresa porque si la hackearon, digamos, no te robó nada, no te destruyó nada, pero la imagen quedó mal. Si vos tenés un banco y te pongo bna.com.ar y aparece Peñón Fijo, es decir, algo está pasando, o sea, y no correspondía, más que poco serio, decir, che, esto alguien le puso esta imagen, o mostramos que lo pudimos hackear, o sea, alguien lo puso, o sea, no robaron la cuenta, todo bien, pero incluso a vos te va a quedar, no la habrán tocado. Hasta ahí lo que hicieron. O sea, ahí el cracker es el que busca obtener algún beneficio o generar algún daño. Por ejemplo, algún alumno que se meta al sistema académico y modifique notas. Lo pensamos. No es malo. Lo pensamos. ¿Ustedes creen que no lo han intentado? No sé. Seguro. ¿Sí pasó? ¿Alguna vez pasó? ¿Alguna vez pasó? lo pararon? Yo sé que intentos hubo. O sea, no creo que me dijeran, che, no sabes qué. Efectivamente, pero efectivo no hubo. No sé, yo no lo sé. Sé que hubo, por comentarios de la gente del centro de cómputo que sí hubo intentos. Ahora, ¿Se supo, digamos, no te vea alguna No, nunca se supo? no, y no creo que quisieran que se sepa. Ah, bueno, pero por ahí se enteraron, digamos,
No, yo no me he enterado. Que sí me he enterado que ha habido intentos, sí. Ahora, debe tener también backups bastante buenos como para que no puedan acceder a esa parte. Y cuando vos sabés que te accedieron, volcás el backup y listo, o sea, perdés menos. A perder algo siempre. Pero no sé que hayan triunfado. O sea, el profe que enseña esa parte fracasó si los alumnos no pudieron hackear. Bueno, demostró que los semáforos se podían hackear, obviamente tiene que ser semáforos que estén conectados a un centro de mando. No sería el caso de acá. Obviamente. Hay algunos, ¿no? Había, sí, es más, hace como 10 años había muchos semáforos y estaban, el centro de monitoreo estaba frente a la MUNI, en la plaza de la Intendencia. Esa pirámide que parecía la entrada del Louvre. Claro, en este caso no guardaba ni una obra de arte. Bueno, en el caso de en Córdoba había esa posibilidad y lo que hacían desde ahí era poder cambiarle el tiempo de duración de una onda verde o de una velocidad necesaria en una onda verde, por ejemplo, para agilizar el tránsito de alguna arteria. Eso se podía hacer. Si hoy existe esa posibilidad, lo están haciendo mal. Sí, evidente. En algunas, sobre todo Chacabuco, Maipú, que en una época se podía hacer todo. También depende del horario, a veces sobre la mañana no te deja y más a la tarde sí. Ahí puede ser por la velocidad en la que necesites, si se llena mucho, vos vas a transitar a una velocidad que te van a cortar los semáforos, porque la onda verde está, no sé, 40 supongo. Así que, bueno, poder se puede. Bien, hay que ver, no sé si esto todavía está vigente porque ese link tiene más años que Muñoz. No le van a decir. No, tranquilo. Por unos puntitos para pasear. José María Muñoz, claro. Tal cual, era un relator de Bueno, y vamos mostrando algunos casos. Acá muestra 3 o 4 de los casos más críticos, más conocidos que están en esa lista, con la cara de algunos de ellos que tiene cara de hacker. Tiene cara de hacker. Estaban a ver el próximo a decir. Tiene cara de ingeniero de sistema. No, ese, no lo muestren, por favor. Al menos que me roben uno que tenga cara de. Claro. Ingeniero de sistema nuclear. Sí. No le cuenten a nadie. Bueno, este que hizo líneas telefónicas de Los Ángeles, pero un caso de hace muchos años era unas transferencias que hacían de bancos de Estados Unidos, creo que a Suiza, y lo que robaban eran los centavos de dólares de cada transacción. Pero se llenaron, se agarraron después, siempre con el tiempo va tomando menos recaudos, o sea, tenés menos seguridad en tus acciones y te agarran. Vamos acá. Vamos a ver 2 minutos de otras filminas mientras alguien que entretenga la clase. Dale, Gaby, contate un chiste, Gaby. Yo les puedo comentar algo, así que. Vamos a comentar. En este momento estoy trabajando como investigador para EFEC. Y estoy gestionando una jornada de electromovilidad que se va a hacer en el Complejo Federal el 15 y 16 de este mes, junio. Es libre al público, el que quiera ir puede ir. ¿Dónde se va a hacer? Complejo Federal. El Complejo Federal. Al lado, bueno, va a estar CCC, va a estar la cumbre de la economía circular, una cosa así. Sí. Y bueno, va a haber test drive, va a haber Audi, va a haber todos híbridos, para probar, para ver. ¿Cuándo es? 15 y 16. ¿El PIC va a ser? La parte de investigación del PIC una vez, hace poco estaba esperando que le conectaran la luz a mi hijo y no sé qué tenía que hacer, estaba papá ahí. Tengo un amigo que no estaba laburando, le digo, gordo, acá van a venir, hacía como 5 horas que estaba. Me dice, Marce, ya fueron por ahí. Y me manda una foto del frente del edificio, pero una foto, digo, gordo, como María puteada, ¿no? Que estaba el amigo de él adentro del PIC y yo,
Entonces me pongo frente al edificio, le saco una foto y le digo, la foto esa de Street, la tienen de hace no sé cuánto, no es la de ahora, fíjate. Le digo, está esta gigantografía de este lado que por lo menos hace un mes que pasamos también la foto. Está ahí. Claro. Así que sí, de pedo por ahí. No, yo estoy en nuevos mercados. Empecé ahí con electromovilidad y con blockchain. Bárbaro. Entonces, vamos a ir. Grecia, ¿no? Vamos a unir. Libre y gratuito. Y te podés ir tanto test drive como conferencia. No, pero al final no tomo. Me habían dado una tarjeta, una vuelta en DS para que dejara mi auto y me llevaron un DS3 por un día. Ya voy a hacer un desastre. ¿El nuevo o el antiguo? Esto fue antes de la pandemia, era 19, ¿Pero el chiquito o el chico, no estaba el DS7, había un DS7 de exposición ahí también. Es más grande. Claro, el único profe decente. La cuestión que dije no. Bueno, Germán también, y Hilal también. Pero son profesores de Son profesores. Así que bueno, Pero esto, vamos a amigo, tener agendado eso. Sin críticas. Bueno, Eso es lo que va a hacer. listo, nos vamos para acá. Bueno. Todo chiste en la última clase, miren. No hice ningún comentario. No, bueno, a mí por lo menos me llevan. Pues, bueno, el último tema es catálogo. Este tema sí lo hemos hablado en otra oportunidad. Simplemente está acá al final de nuevo. Fíjense, algunas tablas, o sea, esto quiere decir que hay tablas que tienen los datos de las tablas de índice, vista, usuario, esquema, demás. O sea, contiene información de los objetos definidos en DDL. Esto ya lo hablamos en su momento. Es una colección de tablas, un conjunto de tablas, a su vez porque, como está puesto aquí, un montón de tablas que tienen información cada una de algún aspecto. O sea, cuando se instala un DMS, se crea el diccionario de datos y posteriormente mantenido por el DMS. Generalmente accede nada más que el DBA o a los que DBA le dé posibilidad de acceder para información que se tenga ahí. Se puede ver de las distintas tablas qué claves, por ejemplo, están definidas. Sirve verlo a través de ahí si las claves fueron definidas con un nombre y con un nombre mnemotécnico. Porque si ahora que le dejé que lo defina sola, el nombre va a ser SYS-001, 002 y así sucesivamente, con lo cual no me va a aportar mucha información a ese respecto. Se puede acceder obviamente a través de consultas, con la consulta Select, hay que conocer obviamente cómo se llaman estas tablas, que varía el nombre de un motor a otro. Y el acceso a cualquier usuario es solamente de lectura, aún para el DBA. Bien, como les decía, voy a tener una tabla que va a tener el nombre de las tablas, otro con el nombre de las columnas, a qué tabla pertenece, la constraint que se hubiese definido, los usuarios, vistas, índices, procedimientos, trigger y los privilegios que se hayan definido. O sea, todo el DDL que se haya usado va a estar almacenado en el diccionario de datos. O sea, va a ir creciendo en filas las tablas que fueron creadas en el momento de la instalación. Esto es metido Roberto. Recién nos reíamos con Quintero porque le digo, ¿viste los memes que metió Roberto ahora? Estos no son de Alberto. Y le digo, sí, le digo, yo se lo saqué, me dice Sergio, yo me olvidé de sacarlo. Le digo, seguro que los alumnos saben a qué se refiere, capaz hasta se ríen. Yo lo miraba y digo, ¿Es el juego de calamar? Sí, el juego de calamar. ¿el juego de calamar? Entonces soy yo el culpable. Yo no lo vi así. O sea, era tipo, si te mueves esa cosa te mataron. Claro, ¿por qué tiene que ver con...? Claro, No tenía idea. yo le voy a dar esta devolución, digo, mira, no sé. Competencia para Alberto. Nada. Y encima, Aguirre dijo, No. ¿qué tiene que ver? Sí, claro. Vas a saber, No, pero mal, al final, si voy a final, fue malísimo lo tuyo. Bueno, acá hay una página que sea muy curioso, en la Filmina, puede ir a ver cómo es cómo está estructurado el catálogo en SQL Server.
ahí está todo. Ahí hay una consulta a una de las tablas, Assist Object, y que te dice qué tipo de objeto es, si es, digamos, lo que está creado, una clave primaria, una tabla o lo que fuera. O sea, hay una parte donde te dice, a ver, qué tipo de objeto es, una V, una tabla, y más. Pero eso creo que va a estar disponible, simplemente información. Lo único que tienen que saber del catálogo es que es un conjunto de tablas que se crean al instalar el DBMS y que digamos, cuando la definición de cada nuevo objeto en la base de datos va a incorporarse una nueva fila. Si hago una modificación puede llegar a hacerse alguna modificación en alguna fila del catálogo, de alguna tabla de catálogo, y si elimino algún objeto, obviamente la va a retirar del lugar donde lo tiene. Esto también queda en mi selección de datos. De nuevo, cara de visión. No, Adalberto nomás. Y se acabó. Final. Hasta acá Qué llegó idea. la obra. Qué lástima, bro. Como dicen en algunas obras, si les gustó avísenle de todo, si no les gustó no digan nada. Así siguen cayendo ingenuos. Bueno, gente, hasta acá llegó el dictado de la parte del teórico. El lunes que viene simplemente de consulta. Todas las preguntas que quieran hacer sobre lo que hayan estudiado, no van a venir con cosas que uno sabría que no leyeron nada. Traten de ir leyendo. Sé que están bastante cargados en distintas materias, pero vayan de a poco por ahí haciendo alguna lectura. Cualquier duda que se vaya generando, como hicimos la otra vez, me consultan si quieren por mail. Yo les voy a hacer esa devolución, y si fuera una consulta por ahí muy frecuente, le puedo decir a alguno, che, publicalo, o lo publico en autogestión, les pido que lo metan, no sé por qué lo señalan. Porque creo que se ofrecieron alguna vez a meter algo. Sí. El grupo de... No, igual muchas veces preguntaban cosas por el grupo, yo ya le preguntaba a usted directamente lo que preguntaban en el grupo. Una vez me dijiste, lo voy a poner en el grupo.